Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31, lo siguiente: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Los cristianos debemos de ser, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios, un pueblo amable, misericordioso y que perdona. La amargura y el enojo, hermanos, no armonizan con la naturaleza de los hijos de Dios. Ahora bien, ¿de dónde provienen todas estas actitudes? Tanto las mencionadas en el capítulo 31 como las que se mencionan en el 32. ¿De dónde vienen las actitudes buenas y las actitudes malas? Bueno, provienen de nuestros pensamientos, provienen de nuestro corazón. Y la lección de esta tarde la he titulado Pensamientos sanos. Los cristianos debemos de ser un pueblo de buenos pensamientos. Independientemente de las circunstancias que nos toque vivir en nuestra vida, en este mundo, independientemente de los problemas, de las enfermedades y de todo lo adverso a lo cual nos enfrentamos, algunos más que otros, siempre debemos tener pensamientos sanos. Hermanos, una cosa es pensar en los problemas que nos aquejan para enfrentarlos con fe, con oración, con confianza en el Señor. Y otra muy diferente es estar pensando en esos problemas y adversidades de una forma dañina y pecaminosa. Pensar en nuestros problemas puede ser bueno o puede ser malo. Todo depende de cómo reaccionemos ante esos pensamientos que invaden nuestro corazón. Los pensamientos sanos evitan la autocompasión. Hermanos, amigos, nuestros pensamientos no deben de ser autocompasivos. Repito, independientemente de lo que nos esté tocando vivir. Nuestros pensamientos no deben de ser de infelicidad, de reproche, de queja, de indignación o de inconformidad por la situación que estamos pasando o sufriendo. No. Sí. Los cristianos no tenemos, no debemos de tener esa naturaleza de autocompasión. Job, hermanos, el patriarca, a pesar de ser un gran hombre de fe, y a pesar de estar pasando una situación tan terrible como lo fue la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de sus hijos, aún la pérdida de su propia salud porque se enfermó de una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Cosa, hermanos, que usted y yo nunca jamás hemos sufrido a tal grado como sufrió Job. Pero hermanos, su amargura y sus quejas no fueron bien vistas por Dios. Él no agradó a Dios cuando él empezó con amargura a quejarse. En Job 7, versículo 11, por ejemplo, podemos ver la expresión de Job. Dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Sí, estaba pasando una situación bien terrible. Pero esa no es la forma en la cual debemos de reaccionar. En el capítulo 10, versículo 1, dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo.
Eso era lo que él expresaba. Job, hermanos, en este punto sumergió sus pensamientos en su situación y su reacción fue de amargura y autocompasión. De alguna manera señaló a Dios y se quejó de su sufrimiento. Sí. En el capítulo 40, versículo 1, podemos ver cómo Dios le contesta a Job. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Y Dios lo encara, lo enfrenta. El que disputa con Dios, responda esto, le dice a Job. No era correcto. ¿Sí? No era sabio, no es lo propio. Y Dios empieza a decirle una serie de cosas, Dios a Job, de manera que lo pudiera hacer recapacitar, entender que los pensamientos de Dios son muchísimo más altos que los nuestros. Y no podemos entender muchas veces por qué suceden las cosas, pero debemos aprender a confiar en Dios. Y Job reconoce, y Job se arrepiente. En el capítulo 42, versículo 1, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, dice Job, lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, lamentablemente en ocasiones nuestro corazón puede llegar a corromperse pensando que es injusto lo que estamos pasando o pensando que no merecemos tal situación que estamos viviendo o pensando que nosotros somos merecedores de un mejor trato tal vez. Y entonces cuando estos pensamientos invaden nuestro corazón, entonces abrimos nuestra boca con amargura, expresando esa indignación por lo que yo estoy pasando. ¿Sí? Y eso otra vez repito, eso no agrada a Dios. No le agrada. ¿Sí? Cuando no hay pensamientos sanos en nuestra mente, nos enojamos porque no recibimos el trato que nosotros merecemos y que todos debieran de ofrecerme a mí. Señalamos a las personas, señalamos a los hermanos, señalamos a Dios, porque no me están ayudando como deberían de hacerlo. Qué injustos son conmigo, qué desconsiderados. Pobre de mí, tanto que yo sufro. Eso es lo que producen esos pensamientos malos. Sentimientos de autocompasión. Por eso digo, ese tipo de pensamientos no deben de estar en nosotros. Es cierto, a veces estamos pasando por situaciones difíciles y enfermedades y problemas y cosas bien duras de llevar. Pero ¿cómo reaccionamos ante esos pensamientos que están en nuestra mente? Hermanos, cuando somos autocompasivos, esos pensamientos pueden producir cosas muy dañinas. ¿Sí? Porque los pensamientos malos distorsionan la visión de uno mismo. ¿Sí? Y no solamente eso, también la visión que tenemos de los demás. Y después, esos pensamientos nos motivan a hablar cosas que no debemos. Y no solo eso, también hacemos que otras personas tropiecen, haciéndoles juzgar mal y condenar a aquellos de quien nosotros tanto nos quejamos. Y expresamos nuestra amargura
y nuestra inconformidad, porque esos pensamientos es lo que producen, y pobre de mí, y lo decimos y lo expresamos, y nos quejamos de este y del otro y de aquel, y a veces no somos sabios en tratar y de ayudar correctamente a sus hermanos, y simplemente, hermanos, tropezamos, y entonces nosotros también juzgamos igual, de la misma manera. Los malos pensamientos nos hacen enfocarnos siempre en lo negativo. Nunca vemos soluciones, nunca vemos las bendiciones, nunca estamos satisfechos. No estamos agradecidos con lo bueno que tenemos, por las cosas que hemos recibido. Siempre vemos, hermanos, solamente el puntito negro en la hoja blanca. Nada más. Repito, los cristianos no debemos pensar así, porque si damos cabida a esos malos pensamientos, entonces vamos a obrar mal. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Sí. Yo sé que a veces hay situaciones bien difíciles, a lo mejor a usted le ha tocado experimentar cosas que yo no he vivido. Y va a decir, usted no entiende, hermano, mi situación. Tal vez no. Pero eso no le da derecho a reaccionar en una forma incorrecta. Usted tiene que confiar en Dios. Poner su situación en sus manos. Y aprender a ver bien nuestro entorno y todo lo que tenemos. Ahí en Génesis capítulo 50, versículo 17, dice la palabra de Dios, el caso de este muchacho, dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Verso 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y noten el verso 19, y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, dice la Escritura. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. A mí me impresiona mucho cómo era José. Tenía en sus manos el poder vengarse de sus hermanos, el hacerles pagar lo que le hicieron. Pero no lo hizo. No lo hizo. José fue un muchacho que sufrió mucho cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto. ¿Usted cree que no tenía esos pensamientos en su corazón, esos recuerdos? ¿Cómo les suplicó a sus hermanos que no le hicieran eso? ¿Cómo les lloró? Y ellos sin compasión, sin misericordia, lo vendieron como si fuera un animal. Son cosas que no se olvidan tan fácilmente. Ahí están esos pensamientos en el corazón. Sin embargo, el punto, hermanos, es cómo reaccionamos ante ese tipo de pensamientos. Él no se enfocó en los pasajes duros de su vida. Él no se enfocó en lo mal que sus hermanos le hicieron, en cómo se portaron con él. Él no guardó rencor, él no guardó amargura en su corazón. Aquí está cómo los trató. Les habló al corazón. Fue amable con ellos. Fue misericordioso, como dice la carta a los Efesios, el pasaje de partida. Amable, misericordioso. Y les perdonó.
José fue un muchacho que en lugar de llenarse de ira y de rencor contra sus hermanos, aprendió a confiar en Dios y a poner en Él su causa. ¡Qué gran ejemplo! ¿Sí? Él no fue autocompasivo. Oh, pobre de mí, cómo me hicieron sufrir ellos, pero me las van a pagar. No, no fue así José. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 6, encontramos también la historia de Ana. Sí. Y no era nada sencillo lo que ella estaba viviendo tampoco. Dice así la Escritura, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquella mujer llamada Penina. Elcana estaba casado con 2 mujeres, con Ana y con Penina. Pero Ana no podía tener hijos. Y su rival, hermano, se burlaba de ella. Sí. La hacía llorar. Dice el 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Les digo, cada persona le toca vivir una situación especial y tal vez diferente a la de los demás. Esa era la situación de Ana. Nada sencilla, nada fácil. Una mujer que en aquellos tiempos, hermanos, era una afrenta, ¿verdad? El ser estéril y no poder tener hijos. Y más teniendo una rival viviendo con ella en la casa, que se burlaba, que la molestaba, que la irritaba, porque Dios no le daba hijos. No era fácil la situación de Ana. Pero ¿qué hizo ella? ¿Cómo lidió Ana con la situación? ¿Habló mal de Penina? ¿Le reclamó a Elcana? ¿Le dijo a medio mundo cuánto sufría? ¿Se quejó contra Dios por esta injusticia? No, hermanos. Ana no hizo eso. Ana oró a Dios con todo su corazón, con lágrimas en sus ojos, buscando su ayuda conforme a su voluntad. Y Dios, hermanos, la escuchó. Y Dios le concedió un hijo varón, como ella se lo pidió con tanto llanto. Y ese hijo fue Samuel, el profeta Samuel. Sí. Pero noten la manera en que ella afrontó, ¿verdad?, su situación tan difícil. En Mateo capítulo 26, versículo 37, nuestro Señor Jesucristo, horas antes, hermanos, de empezar con ese calvario, con ese sufrimiento, dice el versículo 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sí. Nuestro Señor es ejemplo en todo. Y Él sufrió maltratos de toda clase. Sufrió afrentas, burlas, humillaciones, tortura y una muerte horrible en la cruz. Él sabía lo que le esperaba. Hermano, ninguno de nosotros jamás ha sufrido una parte siquiera de lo que el Señor experimentó antes de morir. Pero Él, sabiendo lo que le esperaba, dentro de muy poco tiempo su alma estaba angustiada y estaba triste. ¿Y qué iba a hacer el Señor? ¿Cómo reaccionó ante esos pensamientos que le invadían en esos momentos tan difíciles? Lucas dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo y que un ángel del Señor vino a consolarle. Pero ¿cómo reaccionó Jesús? Es mi punto. Ante esta situación que estaba viviendo, orando a su Padre. ¿Sí? Pidiéndole a Dios que si fuera posible hiciera pasar esta copa. No beberla. Pero si no era posible, Él iba a hacer su voluntad. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, ante los pensamientos que invaden nuestra mente? Los pensamientos sanos son aquellos que nos mueven, que nos impulsan, que nos motivan a reaccionar de una manera positiva. Siempre debemos canalizarlos así, de esta manera. No llenarnos de amargura. No quejarnos por lo que estamos pasando, o por lo que no tenemos, o por lo que no nos dan. Eso no es correcto. Sí. Los pensamientos sanos, hermanos, aprecian las bendiciones. Sí. Lamentablemente, muchas veces nos quejamos de una forma inconforme por las cosas que según nuestro propio juicio merecemos y no recibimos. En vez de apreciar, de agradecer y de estar contentos por las muchas bendiciones que sí tenemos. Nuestro enfoque, hermanos, no es lo bueno, lo positivo es lo negativo. A veces tenemos tanto y Dios nos da tanto y no nos hace falta nada, lo tenemos todo y aún así nos seguimos quejando y queremos más y exigimos y demandamos y condenamos. A veces pasa así. Dice en el libro de Números, capítulo 11, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un deseo vivo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Así se expresaba el pueblo de Israel. Así se quejaba, se lamentaba. Era un pueblo rebelde, era un pueblo quejumbroso. Sus pensamientos siempre les hacían estar insatisfechos. Ellos no se daban cuenta de todo lo que Dios estaba haciendo por ellos. No lo veían. ¿Sí? No reconocían. Se les olvidaba rápidamente, eran de memoria corta. Y todo era queja. Ellos merecían lo mejor. Y Dios no me lo da.
Y así abiertamente lo decían. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Dios los libró de sus enemigos. Dios estaba haciendo de ellos una gran nación. Los llevaba hacia la tierra prometida. No les hacía falta nada en el desierto. Hermanos, su ropa y sus calzados no se desgastaban. Una nube los protegía del sol en el día y una columna de fuego los acompañaba durante la noche. Dios los alimentaba con el maná del cielo. Pero ellos, hermanos, ellos no pensaban en esto. Ellos no apreciaban las bendiciones de Dios. Ellos simplemente reclamaban el derecho a tener también la comida que comían allá en Egipto. De balde, seguramente. Hermanos, los pensamientos sanos aprecian las bendiciones de Dios y no se la viven quejando. ¿Estamos nosotros agradecidos por lo que Dios nos ha dado? ¿O estamos solo pensando y quejándonos de lo que no tenemos o de lo que no hemos recibido? No debemos permitir que nuestros deseos insatisfechos nos hagan olvidar todos los regalos de Dios. Tenemos vida, ¿qué más queremos? Tenemos salud, tenemos alimento, tenemos familia, tenemos trabajo y tenemos un sinfín de bendiciones en Cristo Jesús. ¿Cómo vivir quejándonos amargamente? Eso no es correcto. Hermanos, la vida en este mundo no siempre es perfecta y no siempre vamos a tener todo lo que nos gustaría tener, pero hay muchas cosas por las cuales los cristianos deberíamos de estar siempre contentos, siempre agradecidos, sentirnos bendecidos, afortunados, y eso es lo que debe de estar en nuestra mente, ese tipo de pensamientos. Sí. Valore lo que sí tiene. Lo que sí ha recibido, lo que tiene en abundancia y que muchos otros no tienen y usted sí lo tiene. En el Salmo capítulo 73, versículo 2. Este salmo no lo escribe David, lo escribe Asaf. Los comentaristas piensan que Asaf era como el director de la alabanza en los tiempos de David. Y dice en el capítulo 73, versículo 2, en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y sigue hablando Asaf de todo lo que veía en los impíos, todas las bendiciones que ellos tenían, todas las cosas buenas, la abundancia, y cómo no tenían en cuenta a Dios, ni tenían respeto por Dios, y les iba bien. Asaf, en sus propias palabras, estuvo a punto de resbalar, porque tuvo envidia de la prosperidad de los malos. Su alma se llenó de amargura. Más adelante dice que sentía punzadas en su corazón. Él veía esto como una gran injusticia. Esos malos les debería de ir muy mal también, y a los buenos muy bien, pero él veía que eso no estaba sucediendo. Sí. Y esos pensamientos estaban invadiendo su mente y dice, yo casi resbalo, hablando de su desánimo, de su
debilidad en su fe. A veces, hermanos, y a mí me han hecho estas preguntas. A veces algunos dicen, ¿por qué la gente que más prospera es aquella que no tiene respeto de Dios ni de su palabra? Y les va bien. Algunos se irritan. Hermanos, me han comentado por qué. Hay quienes se irritan porque tratan de vivir una vida de obediencia a Dios y continuamente les pasan cosas. ¿Sí? Enfrentan dificultades y problemas en su vida. Pero dicen ellos, mira, mis amigos, mis familiares, que no les importa a Dios, que no tienen respeto alguno por Él. ¿No les pasa nada malo? Y viven muy bien. Ellos no asisten a la iglesia, ellos se burlan de la Biblia, ellos no ofrendan, ellos llevan vidas inmorales y desordenadas y aún así Dios los bendice. Tienen buenos trabajos, hacen mucho dinero, tienen buenas casas, buenos carros, están sanos físicamente. Y yo, dice el cristiano, yo, que tanto me esfuerzo en ser fiel al Señor, tengo meses sin trabajar. Las deudas me están ahogando. Estoy enfermo y a cada rato vienen problemas a mi vida. Eso era precisamente lo que Asaf tenía en su corazón. Y dice, casi resbalaba con eso. Muchas veces pensar así nos debilita espiritualmente. Afortunadamente Asaf supo reaccionar bien ante estos pensamientos. Casi resbalaba, pero no resbaló. Y cuando entró al santuario de Dios, como que su mente volvió en sí. Y dice en el capítulo 73, versículo 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Verso 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, dice Asaf. Adiós, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Verso 27, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¡Wow! Ese debe de ser el pensamiento del cristiano. A veces nos enfocamos en lo que no tenemos y otros sí tienen. Y se nos olvida lo más importante, lo que sí tenemos. Todo lo que Dios nos da, todas las promesas del Señor. Asaf, gracias a Dios, hermanos, que pudo recapacitar. Pudo entender correctamente. Esos deben de ser los pensamientos del cristiano. Enfocados en lo que tiene y no en lo que no tiene. Enfocados en las bendiciones y no enfocados en las desgracias. Debemos reconocer como Asaf que si somos fieles, aun a pesar de las carencias que pudiéramos tener, el Señor no nos abandona. El Señor está a nuestro lado y Él nos guía con su mano derecha. Y un día estaremos en la gloria con Él.
Y los malos, por mucho que prosperen y por mucho que les vaya bien en esta vida, tarde que temprano, el Señor los juzgará. ¿Sí? Y perecerán. Una persona puede tener mucho dinero y muchas posesiones materiales y buena casa, buenos trabajos, pero si no tiene a Dios, hermanos, si no tiene a Dios, no tiene nada. Esas cosas, hermanos, no son de valor. Todo eso es pasajero, es efímero. Cuando se mueran, todo se va a quedar aquí y alguien más lo va a disfrutar. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Y una persona puede ser muy humilde y no tener tal vez una mansión, ni un coche nuevo, ni tener un trabajo donde gane gran cosa. Pero si tiene a Dios, hermanos, lo tiene todo. Lo tiene todo. Porque la vida en este mundo, hermanos, se pasa rápido. Hoy estamos y mañana no sabemos si vamos a estar. Pero en el Señor estamos seguros. Nuestra vida está garantizada. Tenemos que apreciar las bendiciones, hermanos. Los pensamientos sanos nos ayudan a ver correctamente todo lo que sí tenemos y todo lo que Dios nos da. Algunos consejos prácticos así rápidamente, hermanos. ¿Cómo hacer que nuestros pensamientos sean positivos? Hermanos, para poder superar la amargura, el enojo, la gritería, la ira y llegar a ser misericordiosos, amables, prestos para perdonar, debemos hacer que nuestros pensamientos sean positivos. ¿Cómo lograrlo? Bueno, orando y estudiando la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3. Que nuestra mente se ocupe, se llene de cosas nobles, buenas y puras. Confiando en Dios en todos los problemas de la vida. ¿Sí? Poner nuestra situación en sus manos. Ser dependientes de Dios completamente. Él no nos desampara, no estamos solos. ¿Cómo más? Meditando en las bendiciones de Dios y en todo lo bueno que es con nosotros. Aprecie, hermanos, hermana, todo lo que usted tiene, valórelo y dele muchas gracias a Dios por ello. Apreciando el bien que recibimos de las personas y no reflejando ante nadie amargura, inconformidades o quejas. Porque a veces no nos acordamos de eso. Y solamente expresamos negativamente la amargura de nuestro corazón. Considere las necesidades y situaciones de los demás. Hay muchos que están pasando situaciones peores que nosotros. Hermanos, nosotros aquí, gracias a Dios, estamos muy bien. Voy a usar esta expresión, estamos en la gloria en muchos sentidos. A veces no tenemos ni la más mínima idea de lo que es verdaderamente sufrir y por cualquier cosa nos estamos quejando. Hay otros que sí sufren de verdad. Recordemos a esos hermanos que están en situaciones peores que la de nosotros. Enfocarnos en hacer la parte que nos corresponde y dejar lo demás en las manos de Dios. Está pasando por alguna situación, pues hay que hacer lo que podamos, lo que esté en nuestras manos. Lo demás, hermanos, ya no nos corresponde a nosotros. Concéntrese en la recompensa eterna. Cambie de herramienta para ver. A veces, hermanos, todo lo vemos
con un microscopio, ¿sí? Y nos quejamos de las cosas más insignificantes y nos llenamos de amargura. No use el microscopio, use un telescopio y mire allá. ¿Sí? Mire allá. Ponga su mirada en la meta celestial, en las promesas del Señor, en lo que verdaderamente vale la pena. Enfoque su mirada correctamente. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y cuál será el resultado de esto? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el consejo? Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. ¿Sí? Si enfocamos nuestros pensamientos en aquellas cosas que son puras, virtuosas y dignas de alabanza, hermanos, el resultado final será la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así es como los cristianos deberíamos de vivir. ¿Sí? Una paz en nuestro corazón. Una paz con Dios. Una paz para con todos. ¿Cómo, hermanos? Enfocando correctamente nuestros pensamientos. Teniendo pensamientos sanos en nuestro corazón. Gracias, hermanos, el tiempo se ha terminado, Dios les bendiga. Vamos a estar de pie para cantar el himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.